Vamos a ver si vamos regresando a nuestros asientos. Yo sé es que como latinos nosotros siempre queremos estarnos abrazando, apapachando, y eso es bueno. Es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro ser. Esta mañana quiero darle un abrazo desde aquí a cada uno de ustedes. Para mí siempre es un placer poder venir y compartir la palabra de Dios con ustedes. Es un privilegio, yo me siento privilegiado por Dios que me permite poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Ahora en el cuarto, creo que es el cuarto domingo de marzo, o la cuarta, el tercero, no recuerdo, ya voy perdido con los números. Anyway, pero es nuestro cuarto servicio acerca de la serie Amor Verdadero. Nuestro hermano Eduardo nos compartió acerca del amor verdadero y nos dijo que el amor verdadero venía de Dios. Y de eso viene solamente de Él. Nuestra hermana Catherine los dos últimos domingos nos habló primero que el amor obedece. Tiene que obedecer. Y que esa obediencia traía beneficio a los que no estaban a nuestro alrededor. Pero la semana pasada ella nos cantó acerca del amor, lo que el amor verdadero odia. A veces podría sonar un poco difícil en nuestra mente de que Dios odiara algo, pero sí, Él odia todo lo que nos aleje de Él. Eso decía nuestra hermana Catherine la semana pasada. En esta semana mi parte que me toca a mí es hablar acerca de el amor verdadero está dispuesto a servir. El amor verdadero sirve. Yo he titulado mi mensaje Lavando los pies. Cuando usted habla acerca del lavado de los pies, usted de una vez va al libro de Juan, capítulo 13. Yo quiero invitarte que tú abras tu Biblia y vaya a ese capítulo. Vamos a pasar un rato en ese capítulo. Creo que lo van a tener en su pantalla. Si habláramos de prioridades en la obra de Dios, la de servir es una de ellas. Cuando se ofrecen lugares de privilegio, hay muchos candidatos. Pero cuando se pide la humildad y el servicio, no aparece nadie. Debemos saber que el servicio es el que da sustento a la obra de la iglesia. Y que toda la obra de Dios descansa sobre este baluarte y este don. La expresión más destacada de todo este don se manifestó en el Señor Jesucristo en su ministerio. Y estas fueron sus palabras. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Permítame un tiempo de orar y luego volvemos ahí al libro de Juan capítulo 13. Amado Dios y Señor Todopoderoso, te damos gracias porque tú eres maravilloso. Porque tú siempre vives persiguiéndonos y corriendo detrás de nosotros. Padre, esta mañana queremos que tu Espíritu Santo se derrame aquí en este lugar. Que tú nos enseñes, Señor, a ser servidores tuyos. Que tú nos enseñes a vivir de una manera que podamos glorificar tu nombre aquí en la tierra. Te imploramos que tú uses al predicador, que tú estés con él, porque de nada sirve el haber separado aquí si tú no estás con él. Que tú le uses solamente como instrumento, que tú hables tu palabra a través de él, en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Si tú estás ahí ya en el libro de Juan, vamos a leerlo, empezando desde el versículo 1 en el capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, lo amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús:
y le dijo, lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrá parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, que está en todo, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpio todo. Así pues, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os es dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saber estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla las escrituras, el que come pan conmigo, levantando contra mí su calcañar. Después, ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe, el que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Los seres humanos, por alguna razón, queremos que los demás nos sirvan, pero nunca estamos dispuestos a servir. Pareciera que alguien nos instruyó o nos manejó para que viviéramos de esta forma, para que solamente nos sirvan. Queremos estar en los lugares más altos siempre. Si tú vas en un lugar, tú vas a ver las personas que quieren estar siendo el jefe, pero no quiere la parte de ser el servidor. La palabra siervo viene de la palabra dolo, que significa servir. Uno que tiene la actitud permanente de servicio. Pero algo que muestra aquí es que Jesús, siendo la segunda persona de la Trinidad, amó a su discípulo de tal manera que él se podía bajar a lavar los pies. ¿No te pone a ti a pensar en algo esto? Dice que se levantó y tomó la toalla, un lebrillo, va a lavar los pies. Cuando yo me traslado a esa parte, yo a veces pienso en esto. ¿Por qué Jesús él se bajaría a lavar los pies de sus discípulos? ¿Por qué en ese momento se lavaban los pies? ¿Cuál era la razón? Antes ellos usaban sandalias abiertas. No era como tú y yo, ahora tenemos unos zapatos cerrados. Ellos caminaban mucho, no tenían los coches que tú y yo tenemos ahora. Y sus pies estaban bastante sucios. Y era costumbre que cuando llegara alguien a visitarle, había un siervo que estaba para lavar los pies. Y este encargo o este servicio estaba puesto para las personas de más bajo nivel. Era el siervo como que menos servía. Era el siervo como el siervo inútil, el que está ahí, bueno, pues lava los pies, eso es lo que te toca. Eso era esa parte del servicio que se hacía cuando alguien llegaba a visitarte. Todo este proceso está pasando cuando Jesús ya va a tener su último tiempo con los discípulos. Imagínate tú, si tú estuvieras ya en tus últimas horas, en tu último día, ¿qué sería lo que tú harías con tus compañeros, con tus amistades, con tus familiares? ¿Cómo tú prepararías ese momento? Yo veo aquí a Jesús que está dando sus últimas instrucciones a sus discípulos, preparándolo para lo que venía, pero instruyéndolo de tal modo que ellos fueran desprendidos en el servicio.
Jesús enseña aquí a sus discípulos 3 razones por las cuales él estaba lavando los pies. La primera era para manifestar su eterno amor por los discípulos. Si usted lee el versículo 1, dice que él lo amó hasta el fin. Cuando yo estaba leyendo esto, yo estaba pensando, ok, Jesús está amando a sus discípulos hasta el fin. Pero ¿cómo él mostró ese amor para ti y para mí hoy en día? Recordemos, los discípulos en ese momento no tenían la Biblia, ellos no estaban leyendo la Biblia. Tú y yo hoy la tenemos. Jesús manifestó su amor tan grande que Él nos amó a nosotros primero, derramando su sangre en un madero. La historia está contada en la forma de que Jesús ya sabía los últimos momentos que iba a tener antes de ir a la crucifixión. Y Él sentía que iba a dejar a sus discípulos. Y lo amó hasta el fin. Y esta fue la razón que quería lavar los pies de ellos, para mostrarle amor. Tú y yo hemos mostrado amor a través del servicio a otros. Es una pregunta. Jesús lavó los pies de sus discípulos para darle una prueba del amor que Él le tenía. Recordemos, esto estaba hecho para el siervo más simple allá. Jesús se baja, lava los pies de ellos. Él se humilla. ¿Cuál de nosotros está dispuesto a humillarse? Pero mira cómo el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, le escribió de esta manera. Capítulo 2, versículo 3 al 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo. Hecho semejante a los hombres, y estando a la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también les exaltó a lo sumo, y le dio nombre que es sobre todo nombre. Yo no sé si tú has visto un amor más grande que ese. Pero yo te voy a decir que yo no lo he visto hasta que yo conocí a Jesús. Jesús estaba mostrando todo su ser, estaba derramando todo su ser a sus discípulos. Estaba bajándose. Pero ninguno de ellos se percató de lavar los pies de los demás. Si esto era algo que el anfitrión siempre hacía, tenía a alguien para lavar los pies ahí, pero todos los discípulos estaban sentados, yo me imagino, unos recostados en el otro porque no habían mesas, y todo con los pies polvorientos, sucios, y ninguno se dignó de tomar la toalla y el hebrillo y ir a lavar los pies. Pero Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se bajó a ser el siervo menor, a lavar los pies de ellos, a mostrarles su gran amor por ellos, a mostrarles lo grande que había en servir a los demás. Nadie tiene mayor amor que este. Lo amó, le dio libertad para que le preguntaran todo, pero nunca dejó de amarlo. Y de varias maneras le demostró el cuidado por ellos. Cuando estuvo con ellos, Jesús lo cuidó caminó con ellos. Pero tú sabes algo que me llamó la atención, algunos evangelios lo dicen así, por ejemplo en el evangelio de Mateo, es que estaban preocupados de ver quién era el mayor entre sí, pero ninguno se quería bajar a lavar los pies. Para mí es interesante que ellos solo querían ver quién quería ser el primero. A veces pasa eso contigo y conmigo. Pero nadie quería bajarse
mostrar ese tipo de amor. La segunda cosa que Jesús nos muestra a través de este amor es dejarnos un ejemplo de suprema humildad. Si bien el apóstol Juan no lo registra en el Evangelio, sabemos por otro evangelista, Lucas, que esta escena tomó lugar mientras los discípulos discutían entre sí quién sería el mayor entre ellos. Sin duda que ellos hubiesen con gozo lavado los pies de Jesús. ¿Pero se lavarían los pies ellos entre ellos? No lo creo. Déjame contarte esto. Antes, entre los judíos, había una regla. Yo tenía una regla porque a veces cuando tú tenías una deuda con otros judíos y tú no podías pagarla, tú te convertías en su siervo. Pero algo que ellos estaba estipulado es que ellos nunca podían lavar los pies de su amo hebreo, porque era humillante. Y la humillación no podía llegar hasta lo máximo. Eso estaba estipulado en sus reglas. Pero ven acá, tú estás viendo a Jesús, el que vino a salvarnos, el que derramó sangre preciosa por ti y por mí, bajarse de tal manera que lava los pies de ellos. Humildad. Jesús lavó los pies de ellos para mostrar a todo el mundo hasta qué punto estaba dispuesto a amarlo, que no le importó humillarse por ellos. Y por ti y por mí. Él mostró un amor tan grande que fue a un madero donde él fue escupido, fue golpeado, tuvo sed y todo por mostrar su servicio de amor contigo y conmigo. Sabiendo Jesús que al Padre le entregó en su mano y que a él Padre iba, estaba pasando ese último momento. Yo me imagino a Jesús en la parte de hombre como un poco triste, quizás acongojado, difícil para él, porque como hombre pasar esto. Y él estaba diciendo, ahora tengo que irme y dejar a mis discípulos, que es lo último que le voy a enseñar. Y yo me imagino estos discípulos aquí arrodillados unos del otro. Y estos discípulos preguntándose, ¿por qué él no cuenta estas cosas? Pero ninguno de ellos se levantó a lavar los pies de nadie. Las personas no hacen cierto trabajo o no van a ciertos lugares porque no son de su categoría. Eso pasa contigo y conmigo. Yo no hago ese trabajo porque ese trabajo, yo no llego hasta ahí. Yo he estado en lugares donde me dice, voy a preguntar por algo, y me dicen, eso no es lo que me toca, eso hay otra persona para eso. Pareciera que nosotros nunca estamos dispuestos a servir. La humanidad quiere que le sirvan, pero no quiere servir. Miremos esta forma. Jesús sabía su posición. Él sabía que era la segunda persona de la Trinidad. Y aún así, Él no estimó esto como la gran importancia. Y hay de ti y de mí que se nos dé un puestito en cualquier lugar. Ya creemos somos máximas autoridades de los demás. ¿Sabe, hermano? Dios te está llamando, te está retando a que tú te bajes a un servicio de amor por los demás. El creyente debe servir a los demás sin pensar en que va a perder algo, o que va a ser ridiculizado, o que va a quedar en vergüenza. Al contrario, el creyente debe seguir el ejemplo de Jesús y demostrar por su buen servicio y buena voluntad que está dispuesto a todo para servir a su prójimo. Como lo hizo
Jesús. ¿Tú estás dispuesto a todo para mostrar ese amor? Durante la semana, mientras yo estaba leyendo este pasaje y preguntándome, ¿qué será lo que el Señor quiere que yo hable con mis hermanos? Yo me preguntaba, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a servir hasta los sumos a los demás? ¿Cuánto? ¿O cuál fue la última vez que yo serví a los demás desprendidamente y con un amor agradable y sin sentirme enojado por ello? Pero Jesús, a darnos un ejemplo de servicio, lavó los pies de sus discípulos. Si Jesús es nuestro Señor de vida, si Él es el que vive en nuestra vida, nosotros tenemos que vivir de esa manera de ejemplo hacia Él, hacia los demás, mostrando a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En esa escena, a donde ellos están ya en el aposento alto, cenando, déjame ponerte la escena. Vamos a ver, es un cuarto donde siempre había una toalla, había un lebrillo con agua, pero ninguno se percató de lavar los pies. Ellos tuvieron la oportunidad. A veces en la iglesia se te da la oportunidad de servir, pero algunos, si no me piden a mí, yo mejor no lo hago. O espera que otro lo haga. Yo me imagino a todos estos discípulos, que vaya Pedro, que vaya Juan, ahí está Mateo. Mejor que esperamos a ver quién se quiere parar y lavarlo. Yo me imagino que Jesús estaba ahí en ese momento y quizá ya Él sabía lo que había en los corazones de ellos, o había escuchado algo, y Él dijo, bueno, pues yo me levanto yo y le lavo los pies. Hemos tenido ejemplo en el mismo Señor Jesús de lavar los pies, de servir a los demás. Jesús estaba enseñando a ver la obra de Dios a través de ellos, de cómo le lavaba los pies. Jesús está poniendo un ejemplo. Si yo, siendo el Rey de Reyes, siendo la segunda parte de la Trinidad, les puedo lavar los pies, puedo humillarme de esa manera. Usted ha visto ejemplo en mí, ahora ustedes tienen que replicarlo, hacerlo. No viéndose ustedes como mayor a los demás, sino viendo a los demás como mayores a ustedes. ¿Tú y yo estamos dispuestos a amar de esa manera? En la que yo me puedo bajar. Tú sabes la palabra que yo he escuchado de mucha gente. Yo no me dejo humillar de nadie. Yo no soy para humillarme. Pero nosotros nos alegramos porque tenemos a un Jesús que se humilló por ti y por mí, fue a un madero, se colgó allá. Qué felices estamos por eso, porque se humilló. Pero tú y yo, ¿en qué estamos pendientes? ¿En qué podemos humillarnos por los demás? Para ir concluyendo, hermanos, Jesús nos enseñó a servir con humildad y con amor, a lavar los pies de sus discípulos. Por lo tanto, tomando su ejemplo, debemos entregar nuestra vida a Dios para ser transformados en nuestra forma de servir. En lo que requiere diligencia, dice Pablo, no perezoso y ferviente en espíritu, sirviendo al Señor gozoso en la esperanza, sufrido en las tribulaciones, constante en la oración.
Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 12 dice esto. Fuimos creados para servir. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es un llamado, es un mandato a ti y a mí, para que anduviéramos en la obra, para que sirvamos a otros. Recuerda, hermano, Dios quiere usarte para marcar una diferencia en el mundo. Él quiere trabajar a través de ti y de mí. Dejemos que Jesús pueda trabajar a través de ti y de mí. Yo no sé si en la forma de tú ver el amor, un amor tan grande, tan verdadero como el de Jesús, prometido en el Génesis, en el capítulo 3, promete al Salvador. Él viene, nosotros no pudimos cumplir la obra, pero Él sí, porque vino sin pecado, sin mancha. Se entrega por ti y por mí. Derrama su preciosa sangre y nos lava con ella. Yo no sé si tú has visto un acto de amor más grande, pero ese es el acto de amor más grande que persona alguna haya hecho por mí y por ti. Humillarse a lo sumo. Imagínate tú y yo si estuviéramos en esa posición. Yo sé que si alguien viniera a golpearte por otro, tú lo empujarías y lo golpearías. Lo quitarías porque tú tienes el poder. O mandarías a tus súbditos. Pero Jesús no hizo eso. Jesús con humildad fue al madero. Derramó la sangre tan preciosa por ti y por mí. Gracias por amarnos de tal manera, Jesús. Si aún no has decidido poner tu vida al servicio, si había perdido la gran oportunidad de servirle, hoy Jesús te está invitando a poner tu vida a su servicio, sabiendo que entre más le sirva, entre más trabaje para Él y su reino, Él te bendecirá más. La bendición de Dios viene a través de cómo nosotros servimos a los demás. Él nos está llamando a amar de esa manera a los demás. Y Él nos dejó ejemplo. No hay una forma en la que yo pueda decir, oh, no, yo no sé cómo servir. Él me dejó ejemplo. Y hizo lo que los siervos más inútiles estaban para hacer. ¿Para qué nos dejó ese ejemplo? Para que no veamos una cosa por categoría de que si yo soy el jefe o si no lo soy, si yo tengo una profesión, si no la tengo, si tengo un título o no lo tengo, sino que Él se humilló a lo máximo por ti y por mí. Tú y yo es que estamos dispuestos a sacrificar por amor a los demás, por el servicio, para servir a los otros. Este es el amor grande en que Dios mandó a su Hijo en propiciación por ti y por mí. Quiero pedir a la banda que pueda pasar y tocar una canción para nosotros, para alabarle todos juntos. Mientras ellos suben, déjame orar contigo. Amado Dios y Señor Todopoderoso, gracias por amarnos de un amor tan grande y tan bondadoso, que mandaste a tu Hijo en propiciación por nosotros, en humillación. Enséñanos a vivir de tal manera que podamos glorificarle y que este ejemplo que nos enseñó podamos duplicarlo y enseñarle a otro a hacerlo, para la gloria de tu nombre. Amén.